Bienvenidos al avance del capítulo 73 de la telenovela María la del barrio. María no podía dejar de sentirse angustiada. Solo de pensar en decirle la verdad a Tita, se le hacía un nudo en el estómago. Para ella, soltar algo así era una crueldad innecesaria, pero Luis Fernando, con gesto serio, le explicó que ya no había opción. Demasiada gente conocía ese secreto y lo estaban usando en su contra. La estaban sacando ventaja y, si seguían ocultándolo, las cosas solo iban a empeorar. María, preocupada, preguntó si todo esto tenía que ver con Penélope. Luis Fernando confirmó con un suspiro de frustración. Dijo que ya estaba harto, que Penélope no paraba de pedirle dinero, y encima tenía un tipo detrás de ella que la presionaba para sacarle aún más. Mientras tanto, José le informó a Penélope que ya había hablado con Luis Fernando y que pronto recibirían más dinero. Con una sonrisa de satisfacción, le dijo que se alistara, porque tenía que ir personalmente a la oficina de Luis Fernando a recogerlo. María seguía dándole vueltas al asunto. La idea de que Tita pudiera sufrir por toda esta situación la aterraba. No quería que su hija pasara por ese dolor, pero Luis Fernando trató de calmarla. Le aseguró que, aunque fuera difícil, era lo correcto. Si seguían callados, todo se volvería aún peor. Además, él estaba cansado de ser extorsionado. María, con los nervios a flor de piel, le pidió que le diera más dinero a Penélope si era necesario. Que lo hiciera por Tita, para evitarle cualquier sufrimiento. Por otro lado, Veracruz y Nandito fueron a visitar a Agripina. Cuando ella vio a Nandito, se quedó mirándolo con extrañeza, como si no supiera quién era. Veracruz, al darse cuenta de la confusión, no pudo evitar soltar una carcajada. A Agripina le había costado reconocerlo por lo mucho que había cambiado. Penélope y José tuvieron su propio momento de tensión. Ella, con la mirada fija en él, le preguntó si le tenía miedo a Luis Fernando, pero José lo negó de inmediato. Según él, no tenía nada de qué preocuparse, aunque prefería que fuera ella quien hablara con él y recogiera el dinero. Penélope, con un gesto de fastidio, dijo que ya estaba claro que a José no le importaba realmente lo que le pasara. Pero él, con un tono amenazante, le dejó algo claro: si algún día lo dejaba por otro, la mataría. Penélope, con una sonrisa que trataba de ocultar su incomodidad, le aseguró que jamás haría algo así. María logró convencer a Luis de que le diera dinero a Penélope, pero en cuanto él mencionó que iba a sacarlo de la caja fuerte, el pánico se apoderó de ella. Sabía que ya había tomado parte de ese dinero y ahora no tenía idea de qué hacer. Nerviosa, se fue directo a hablar con Lupe y le confesó que Luis estaba buscando la plata, pero ella ya la había usado. No sabía cómo iba a salir de esa situación. Mientras tanto, Nandito y Veracruz no paraban de reírse de Agripina. Les parecía increíble que no hubiera reconocido a Nandito cuando lo tenía justo enfrente. Su cambio de ropa y de peinado la habían despistado por completo. A pesar de la confusión, Agripina no podía ocultar su alegría. Ver a su hijo tan cambiado y con un aire distinto la llenaba de emoción. María seguía sin saber qué hacer y, desesperada, le contó a Lupe que Luis seguía buscando el dinero en la caja fuerte. Lupe, con cara de preocupación, le recordó que últimamente habían gastado demasiado, y si Luis se daba cuenta, no iba a tomarlo nada bien. Lo que no sabían era que Carlota estaba al otro lado de la puerta, escuchando cada palabra de la conversación. Lupe, dándose cuenta de la gravedad del asunto, le advirtió a María que si Luis llegaba a descubrir lo que había pasado, se iba a enojar muchísimo. Mientras todo esto pasaba, José recibió una llamada de la secretaria de Luis, informándole que Penélope debía ir a la oficina a recoger el dinero. Apenas colgó, una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. Todo estaba saliendo como lo había planeado, y la extorsión estaba funcionando mejor de lo que esperaba. Lupe miró a María con preocupación y le preguntó qué pensaba hacer si Luis descubría todo lo que había estado gastando. Pero María,
Sin dudarlo, le respondió que no le importaba. Lo único que realmente le interesaba era que Nandito fuera feliz y que pudiera tener la vida que siempre había merecido. Antes de que Lupe pudiera decir algo más, Luis entró en la habitación y le pidió el dinero a María. Sin otra opción, ella se lo entregó sin titubear. Luis tomó el fajo de billetes y salió de inmediato, decidido a dárselo a Penélope. En cuanto se fue, Lupe no pudo contener su inquietud y le preguntó a María por qué Luis se había llevado tanto dinero. María, suspirando con resignación, le explicó que todo era para Penélope, quien lo estaba extorsionando con el secreto de que él no era el verdadero padre de Tita. Mientras tanto, Penélope llegó a la oficina de Luis lista para recibir el dinero. Sin embargo, Luis la sorprendió al decirle que esta vez iba a hacer las cosas de otra manera. Le advirtió que sí, le daría el dinero, pero solo con una condición: tanto ella como José debían firmar un documento en presencia de un notario. Sin ese documento, no volverían a ver un solo centavo. Penélope lo miró con desconfianza y de inmediato se negó. No iba a firmar nada. Pero Luis, con firmeza, le dejó claro que no pensaba ceder. Si no firmaban, el dinero se acababa en ese mismo instante, y a él no le importaba lo que ella pudiera hacer. María habló con Fernando y Victoria para contarles lo que estaba pasando. Les explicó que Penélope estaba presionando a Luis para que le diera grandes cantidades de dinero, chantajeándolo con el secreto de Tita. Victoria, al escuchar eso, no pudo ocultar su enojo. Le molestaba profundamente que su hijo estuviera metido en una situación así, y aún más que alguien como Penélope se estuviera aprovechando de él. Justo en ese momento, Carlota entró en la habitación con una expresión seria. Sin decir mucho, les entregó una carta a Victoria y a Fernando. Por otro lado, Penélope siguió discutiendo con Luis en la oficina. Le dijo que antes de firmar cualquier cosa, José debía revisar el documento para asegurarse de que podían hacerlo sin problemas. Pero Luis no estaba dispuesto a seguir cediendo. Le dejó bien claro que si no firmaban ese mismo día, no recibirían más dinero y esta sería la última vez que intentaban extorsionarlo. Con miedo de que Luis realmente estuviera hablando en serio, Penélope agarró el documento y salió de allí rápidamente para llevárselo a José. Mientras tanto, Luis llamó a María por teléfono para contarle lo que había hecho. Le dijo que obligó a Penélope a firmar para ponerle fin a la extorsión de una vez por todas. También le advirtió que si ella no firmaba, él mismo le diría a Tita la verdad, que no era su verdadero padre. Al escuchar eso, a María se le heló la sangre. La sola idea de que Tita pudiera descubrir la verdad de esa manera la llenó de angustia. Victoria no podía evitar sentirse inquieta. Otra vez había recibido una de esas cartas anónimas que la tenían tan preocupada. No sabía quién las enviaba ni con qué intención, solo que siempre decían lo mismo, que la extrañaban y que querían verla. No había ninguna pista clara, y eso la ponía aún más nerviosa. Fernando, al notar su angustia, intentó tranquilizarla. Le dijo que tal vez todo esto era cosa de Soraya, que bien podía estar detrás de esas cartas solo para jugar con su mente. Mientras tanto, Soraya seguía con su tratamiento, pero cada día estaba más enfocada en su propia obsesión. Aunque todavía tenía dificultades para caminar, no pensaba rendirse. Sabía que pronto llegaría el momento que había estado esperando, el día en que finalmente podría vengarse de Luis. En su cabeza, él nunca se había preocupado por ella, y ahora le tocaba pagar por todo. Por otro lado, Verónica llegó al orfanato con el corazón latiéndole rápido. No estaba dispuesta a irse sin respuestas. Apenas vio a la monja que la atendió, le pidió información sobre su hija. Sin embargo, la mujer la miró con desconcierto y le dijo que no la recordaba. Pero Verónica no pensaba aceptar esa respuesta. Le insistió con firmeza, recordándole que hacía 15 años había dejado a su hija ahí y que ahora necesitaba saber dónde estaba. Su tono era tan decidido que la monja se quedó sin palabras, sin saber cómo responder. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y suscríbete.